La vida de un científico no es fácil en ningún aspecto. Muchos allá afuera especulan sobre nosotros y nuestro trabajo. Piensan que ocultamos todo un universo y que el gobierno nos respalda, pero no es tan fácil. De hecho, el primer paso desde que sales de la universidad es el más complicado de todos: conseguir empleo. En tus prácticas te ponen en trabajos absurdos que no impulsan mucho tu carrera. De hecho, desde que salí había estado trabajando para una empresa farmacéutica y eso era todo. Mis habilidades iban mucho más allá. Sabía que había nacido para cosas grandes. Quería ser parte de la historia, que mi nombre estuviera escrito junto a otros grandes, pero creo que solo arruiné mi vida y la de los demás. Cuando trabajas en este tipo de cosas, conoces a muchos clientes que podrían impulsar nuevos sueldos y tal vez algunas metas. Este fue mi caso. Al parecer, alguien se dio cuenta de mis dotes, mi fascinación por la ciencia y mi deseo de querer lograr lo que nunca antes alguien había hecho. Un hombre vestido elegantemente me esperaba afuera. Estaba de pie, recostado junto a un poste de electricidad. Al principio no le presté atención. Desde que murió mi padre me quedé solo en el mundo. A mamá nunca la conocí. Me enfoqué mucho en mis estudios, mi trabajo y mis investigaciones. Hacer amigos no estaba en mis planes. Con decirte que mis compañeros de trabajo me invitaban a sus reuniones, pero prefería estar en casa estudiando y experimentando. Así que cuando vi a un extraño, lo último que pensé es que quería hablar conmigo. Como de costumbre, caminé hacia el estacionamiento por mi auto hasta que me llamó por mi nombre. ¿Señor Benjamín Ardila? Llamó mi atención. Esto me tomó por sorpresa. Después de lo anterior mencionado, era raro que alguien me estuviera esperando. Solo me giré lentamente hacia él. ¿Sí? ¿En qué puedo ayudarle? Hola, mucho gusto. Levantó su mano y acepté cortésmente su saludo. Mi nombre es Alexander Sandoval. Estaba esperándolo. Me gustaría hablar con usted sobre un trabajo. Enarqué una ceja y negué con la cabeza. Lo siento, ya tengo uno. Claro, comprendo, pero ambos sabemos que este trabajo no hace justicia a sus conocimientos. Me dedicó una sonrisa. Sabemos que su potencial va mucho más allá y nos gustaría tenerlo en nuestra organización. ¿Qué es lo que quieres de mí?, dije un poco a la defensiva. Sabemos que ha estado experimentando en animales. En el momento en que dijo eso, pensé que estaba en problemas. Es bien sabido que ahora es un problema hacerlo. Y ya sé, me dirán que soy un insensible, pero la ciencia necesita sujetos de prueba. ¿Estoy en problemas, señor? Mi pulso se aceleró un poco. No, claro que no. Todo lo contrario, queremos sus servicios. Pensamos que tiene una gran mente, la cual no ha sido aprovechada como se debe. ¿De qué se trata? Si solo me estaba endulzando el oído, lo estaba logrando. Verá, trabajo para una organización muy importante. No puedo detallar mucho del trabajo porque no ha aceptado. En el momento en que lo haga y estemos en las instalaciones, le contaré de qué trata. No puedo hacerlo antes. Esto lo entendía. Era una medida de seguridad. ¿Cuánto pagarán? Si iba a arriesgarme, tenía al menos que saber que la paga fuera buena. Creo que no es necesario mencionar eso. A este punto debe imaginarse que no es un trabajo cualquiera y que la paga es una cifra que nunca hubiera imaginado. Me sonrió de nuevo. ¿Cómo sé que el trabajo me conviene? Tendrá su propio espacio de trabajo. Además, será el jefe de su estación. Solo los altos mandos podrán disponer de usted. Aunque era algo misterioso, no sonaba nada mal. ¿Puedo pensarlo? Era algo que quería analizar. Por supuesto. Me entregó una tarjeta totalmente negra, con letras doradas que ponían el nombre de él y un número de teléfono.
Cuando se haya decidido puede llamarme. Créame, es una oportunidad que no se presenta 2 veces. Nos despedimos y se marchó. Mientras iba de camino al estacionamiento, mirando las aves revoloteando, las nubes y los carros pasar, lo pensé. Analicé todos los pros y contra. Era básicamente entregarme a una nueva vida. Y no me disgustaba la idea. Aún así, necesitaba tiempo. Llegué a casa y me puse a preparar la cena mientras escuchaba un poco de música. No sacaba de mi mente la propuesta. En un momento en concreto, me distraje tanto que se me empezó a quemar el arroz y la carne. ¡Puta madre! Era una expresión muy común en mí, y más al ver que casi me quedo sin cena. Mientras estaba sentado en el comedor comiendo una sopa, con arroz quemado y una carne igual de quemada, analizaba. Ni el sabor ahumado de mi comida me distraía de la propuesta. Podría ser algo que cambiaría mi vida, un antes y un después. Pero por mucho que me tentara la idea, no debía dejarme llevar solo por un impulso. Dejé que un buen descanso me ayudara a decidir. ¿Qué puedo decir? No dormí mucho como podrán imaginar, pero llegué a una conclusión. Era mejor intentarlo que vivir en el arrepentimiento de lo que pudo haber sido. Llamé a Alexander. Hola, profesor Benjamín. Me sorprendió que supiera quién llamaba. ¿Tanto esperabas mi llamada?, pregunté con un tono divertido. Por supuesto, aunque también es el hecho de que este número solo lo tiene usted. No me sorprendía. Se estaban cubriendo muy bien de cualquier cosa que los expusiera. En unos momentos iré por usted. Hey, no he dicho que fuera a aceptar. No me habría llamado de no ser así. Y colgó. Decisión tomada. Me llegó un mensaje de texto. Tenía que preparar mis maletas ya que saldríamos del país. Les escribí que no tenía pasaporte ni visa, pero me dijeron que eso era lo de menos. No entendía muy bien, pero solo asentí. Llegaron mucho antes de lo esperado, pero al menos esperaron pacientemente. Cuando me dirigí a la azotea para recoger algunas camisas que había lavado, vi algo que me sorprendió. Un majestuoso cuervo, posado en el muro de piedra donde tenía uno de los extremos de mi tendedero. Para empezar, no eran muy comunes en mi zona. De hecho, nunca había visto uno en persona. Y para hacer más increíble este momento, el animal era blanco. Ni siquiera sabía que existían. No era un blanco con pintas negras o blanco sucio. No, este animal era de un blanco impecable. Tenía unos ojos rojos que miraban dentro de mi alma. No sabía si sentir miedo o fascinación. Quise tomarle una foto a semejante animal, pero en el momento en que mandé mi mano al teléfono, graznó. Pero no como lo hace normalmente un cuervo. Este canto me hizo sentir escalofríos. Luego, abrió las alas y emprendió su vuelo. Me quedé paralizado por un momento. El sonido emitido por este animal me dejó en shock. Solo el sonido de mi teléfono al notificarme de un nuevo mensaje que ponía «Todo en orden, señor Ardila», me sacó un poco de mi aturdimiento. Bajé rápidamente, doblé la última ropa y la guardé en mi maleta. Y así empezó mi nueva vida. Nunca había viajado en avión, pero sabía que para este tipo de viajes internacionales había que pasar por ciertas revisiones de seguridad. Bueno, todas estas revisiones no fueron necesarias. De hecho, desde que entré al aeropuerto, Alexander me pasó unas gafas de sol. Pero estas no eran unas gafas normales. No, en el momento en que me las coloqué, no podía ver nada. Solo tenía que sostener el brazo de Alex y caminar. Todo esto, según supe,
era para evitar que supiera a dónde nos dirigíamos y qué aerolínea usábamos. En un principio me negué, por supuesto, pero después de una larga charla de convencimiento, terminé accediendo. El vuelo fue realmente largo. Duró aproximadamente entre 14 a 15 horas, y al llegar me transportaron en otra furgoneta hasta mi destino. Solo pude quitarme los lentes cuando estábamos en mi habitación. Al parecer, iba a estar alejado de la sociedad. Las habitaciones estaban en una planta más baja, justo debajo del laboratorio. Bueno, profesor Ardila, es un gusto trabajar con usted. En la mañana le enseñaré su puesto de trabajo y también a sus compañeros. Por el momento, descanse. Dicho esto, se retiró. Estaba muy cansado. En mi casa no había dormido, y en el vuelo tampoco. En el momento en que puse mi cabeza en la almohada, me desmayé. Tuve un sueño absurdo, donde estaba rodeado de aquellos cuervos blancos, todos graznando en mi dirección al unísono. Me sobresalté tanto que me desperté sudando. Al mirar el reloj, habían pasado 7 horas. Me levanté, me duché y comprobé mi teléfono. Como no estaba en mi país, el chip era totalmente inservible. No había forma de comunicarme con Alexander y no sabía a quién acudir. Así que solo esperé por otras 2 horas, hasta que llegó con otro hombre. Este era un anciano calvo, con gafas cuadradas pequeñas que se posaban en la parte más baja de la nariz. Seguro solo las usaba para leer, porque cuando te miraba, lo hacía por encima de ellas. Doctor Ardila, él es el doctor Alfonso Allende. Él es el otro científico. Estará en una estación cercana a la suya por si en algún momento necesita ayuda, me informó Alexander. Mucho gusto, Benjamín Ardila. Le estreché la mano. El gusto es mío. Tenía un acento español. Dicho todo esto, me llevaron a mi estación, donde me presentaron a mi equipo de trabajo. Éramos en total 16 personas. Nuestra misión era la misma que la mía. No sé cómo sabían, pero mi objetivo era detener la vejez, descubrir la inmortalidad. Es bien sabido que los humanos somos frágiles, que cualquier simple enfermedad nos puede acabar, y yo quería solucionar eso, y al parecer, esta gente también. El doctor Alfonso Allende se acercó a mí. Profesor Ardila, sabe que quedo a su disposición para cualquier cosa. Espero que esta oportunidad que tiene ahora pueda aprovecharla al máximo sin limitaciones. Claro, doctor, haré lo que pueda dentro de mis conocimientos. Le sonreí. No, te equivocas. No solo dentro de tus conocimientos. Tienes que ir más allá y abandonar un poco tu humanidad. Me devolvió la sonrisa. Me quedé un poco intrigado con sus palabras, pero solo lo ignoré. Pensaba que solo se refería a la pasión con la que solo haces las cosas, pero estaba muy equivocado. Le comenté a Alexander mis preocupaciones sobre la comunicación y el estar tan desconectado del mundo exterior. Me explicó bien que no tendríamos acceso a internet y que ellos serían los que estarían en contacto conmigo. Ya sabía cómo llegar de mi habitación a mi estación de trabajo y viceversa. Solo eso necesitaba. Prometió solucionar un poco mi comodidad, como traerme un televisor con un DVD para que viera películas, pasarme un MP3 con los podcasts de terror más recientes de mis creadores favoritos y una consola de videojuegos. Parecía que hubiera regresado 10 o 20 años en el tiempo, pero eso era mejor que nada. También me entregó una tarjeta bancaria. Estaba mi nombre. En ella estaría disponible todo el dinero que ganara en mi estadía en el lugar. No necesitaba usarla, ya que disponía de todo lo necesario en el laboratorio, como comida y ropa.
Al final tendría un ahorro interesante en mi cuenta al terminar el trabajo. Cuando estaba en mi ciudad hice muchos experimentos. Recogía perros y gatos e incluso ratas, con el fin de darle un inicio a mi investigación. Funcionó. No tanto como quería, pero tenía buenos avances. Pensé que este sería el mismo caso, pero estaba totalmente equivocado. De hecho, es peor de lo que se puedan imaginar. En esta organización solo experimentaban con humanos, más concretamente, niñas. No me preguntes de dónde salían, pero tenían acceso a ellas. Puede sonar muy hipócrita de mi parte, pero no podía. Cuando pusieron a la niña a mi disposición, tuve que ir a hablar con el doctor Allende. Sí, lo sé. Al comienzo fue difícil, pero con el tiempo lo entendí. Me invitó a sentarme en un sofá que tenía en su estación. Los niños son como una esponja. Absorben conocimientos como ningún otro ser vivo. Cuando llegué, me negué rotundamente. Incluso llegué a cuestionar el por qué no usar en su lugar a prisioneros. Con el tiempo comprendí todo lo que pueden aportar. Suspiró profundamente y me puso una mano en el hombro. Dale tiempo, tío. Verás que con el tiempo es más beneficioso para tu investigación. Me levanté un poco consternado. ¿Cómo se suponía que iba a empezar? Al acercarme a la estación, sentí una gran responsabilidad. Tenía un grupo de 16 personas esperando instrucciones y una niña mirando en todas las direcciones posibles, totalmente confundida. Cerré los ojos, inhalé y exhalé varias veces y luego traté de poner mis ideas en orden. Lo primero que hice fue acercarme a la niña. No debía tener más de 10 años. Hola, ¿cómo te llamas? Traté de entablar una conversación con ella, pero no me respondió. Lo que sí pude ver es que tenía una especie de código tatuado en su cuello. N302. En ese momento no lo comprendí muy bien, pero después de un tiempo de experimentar unos 5 meses con ella y que la perdiéramos, comprendí todo. Nos llegó una chica nueva, N315. Era el número de conejillos de indias usados. Fue difícil adaptarme. En un principio quise tirar la toalla, solo rendirme. No podía hacerlo. Amablemente aceptaron llevarme a casa firmando un acuerdo de confidencialidad. Pero por otro lado, las posibilidades eran demasiadas. En este lugar había todo tipo de genios. No solo estaba el doctor Allende. Había demasiadas personas trabajando en cosas distintas y de las cuales aprender. Sin contar que todo el equipo que había en las instalaciones no lo encontraría en ningún lado más. Era un privilegio estar en este lugar. Por todo esto fue que me quedé. Como dije, la ciencia necesita sujetos de prueba. El doctor Allende tenía razón. Los niños aprenden de manera acelerada y de la forma correcta aprendían a seguir rutinas. N315 era un caso de éxito en mi estación. Todo lo que le suministrábamos daba buenos resultados. Era increíble. Aunque hubo 2 momentos en que pensé que la perderíamos, pero no fue así. Y eso es lo que importa. Todas mis investigaciones en casa las puse en práctica. Aprendí de mis errores con N302 y todo iba saliendo como queríamos. Mi equipo estaba feliz y yo también lo estaba. Fueron 5 años de grandes avances. N315 aprendía de manera acelerada y podría decir que era más inteligente que cualquier ser humano promedio. Podría incluso aprender un idioma en un día. Era asombrosa. Le encantaba leer y formé un vínculo muy especial con ella. La quería y ella me quería a mí. Era como su padre.
Mi estación era un caso de éxito rotundo entre todo el laboratorio. Claro, siempre contaba con ayuda de otras estaciones, al igual que ellos conmigo. Íbamos a hacer historia. Un día, mientras celebrábamos con un gran vaso de jugo de naranja, jugo que se tomaba mucho allí y que realmente estaba delicioso, el doctor Miramontes, un científico mexicano, clave importante en mi investigación, se acercó. ¿Te lo estás pasando bien, profesor Ardila? Me dio un pequeño empujón. Bueno, preferiría un poco de cerveza, a decir verdad. Nos hizo gracia el comentario. No en esta planta, profesor. Aunque no es necesaria. Esta cosa es adictiva. Respondió Miramontes. Sí, no sé qué pasa con esto. Nunca había probado algo así. Dije intrigado. Secreto de estado. Me sonrió. Este jugo de naranja siempre estaba disponible en nuestros dispensadores, y junto con el agua, era lo único que nos traían para beber. Te felicito por tus logros, profesor. Espero que todo siga igual de bien. Sí, estamos dando pasos agigantados con esto. No podría haber logrado todo esto de no ser por esta gran oportunidad, dije emocionado. Sí, solo ten controlado tu experimento en todo momento y seguro que no habrá otro caos, advirtió Miramontes. ¿A qué te refieres? Bueno, es una vieja leyenda, por así decirlo. Se dice que una vez experimentó con algo aquí y no sé cómo, pero se escapó. Hubo una especie de cuarentena donde nadie podía salir de sus habitaciones. Nunca la encontraron, solo escapó. Hay 3 teorías. La primera es que se expandió por una zona del mundo y acaba con la gente, lo cual para mí es absurdo. La segunda dice que de alguna manera fue explotada por los humanos que se encontraron con ella. Y la tercera es que se mezcló con la sociedad. Le di un sorbo a su jugo. ¿Cuál te parece más probable? Lo miré a los ojos. Ninguna. Veo poco probable que alguien pueda escapar de aquí. Se encogió de hombros. La reunión se acabó y nos fuimos a nuestras habitaciones. Todo esto quedó resonando en mi cabeza, pero era solo una leyenda, ¿verdad? El tiempo pasó y mis investigaciones fueron más fructíferas cada vez más. En 3 meses más, logramos que N315 fuera una mujer de 19 años, pero que luciera como cuando llegó. Era una mujer con una inteligencia superior a las demás. Como dije al comienzo, quería llevar al ser humano más allá de sus límites, que pudiera burlar a la vejez. Ese era nuestro objetivo. Pero descubrimos algo que no estaba en nuestros planes. Ella era diferente. Pudimos notar que tenía una fuerza muy superior. Al comienzo probamos con pesas. Primero de 10 kilogramos, luego de 20 y así sucesivamente. Llegamos a un punto de que creamos pesas exclusivamente para ella. En ese momento, comprendimos que habíamos creado algo que si se nos salía de las manos, iba a causar estragos. Pero yo veía más allá, y veía realmente su valor y potencial más que los demás. Después de una supervisión por parte de Alexander y alguien que supongo que era uno de los superiores, N315 se volvió un poco rebelde y ya no quería colaborar con la investigación, hasta el punto en que teníamos que suministrarle calmantes que cada vez eran más difíciles de elaborar, porque se estaba volviendo inmune a ellos. En una ocasión en particular, tuve que pedirle ayuda al doctor Allende. Él se encargó junto conmigo de crear algo lo suficientemente fuerte para contrarrestar su cuerpo. Pero todo fue un desastre. En el momento en que nos acercamos a ella, nos miró a los dos. ¡No se acerquen! ¡Se los advierto! Aquella mujer que consideraba como mi hija, ahora me miraba con desprecio.
Tranquila, solo es para que estés más relajada. Has estado muy expuesta al estrés y lo entiendo. Yo lo estaría también. Hablé con voz tranquila. Profesor, no me quiera ver la cara. No a mí, por su bien. ¡Aléjese! Sus palabras eran contundentes. Yo hice lo que me dijo. Me quedé de pie en el lugar donde estaba. Pero el doctor Allende era una persona que no se dejaba llevar por el miedo. Había vivido tantas cosas que simplemente esto lo vio como rutinario. Con la jeringa en mano, se acercó. Luego, todo ocurrió demasiado rápido. Me tapé los oídos. N315 gritó de una manera en que todos los vidrios, por muy gruesos que fueran, se quebraron. Nuestros oídos fueron maltratados hasta el punto de que algunos de mis subordinados perdieron la audición. El doctor Allende cayó de rodillas por el aturdimiento. En ese momento, N315 corrió y lo agarró por la cabeza, arrastrándolo por todo el laboratorio. Estalló su cabeza y medio cuerpo contra la pared. Caminó de nuevo entre la multitud de científicos y se acostó en su camilla. Las horas siguientes fueron un caos. Llegó Alexander con agentes y paramédicos. Luego nos estuvieron interrogando a todos. Nos preguntaron qué había sucedido y solo contamos la verdad. Ese día perdimos al doctor Allende. Un equipo armado hasta los huesos estuvo en la zona y todos nosotros en nuestras habitaciones. Teníamos una enfermera a disposición y un doctor que nos revisaba cada 8 horas. Estuvimos así durante casi un mes, en lo que las instalaciones fueran de nuevo funcionales. Al regresar a nuestros puestos, descubrimos de que N315 ahora estaba dentro de una especie de cápsula de titanio. Alexander me dijo que era para asegurar nuestra integridad. Enfocaron a todos los científicos de la planta a estudiar su fuerte grito y cómo funcionaba. Sin duda alguna, era algo que podría utilizarse a beneficio. Básicamente partimos turnos, algunos de día, otros de noche. Investigábamos el comportamiento de N315 y cada movimiento. La verdad es que no tenía mucha actividad, solo comía, bebía y dormía. Esa era toda su rutina. Ninguno de nosotros trataba de entrar en su contenedor. Solo le hablábamos por las bocinas que habían dejado dentro. Cosa que obviamente no funcionaba, porque no nos prestaba atención alguna. Llegamos al punto en que la investigación se vio interrumpida. No podíamos avanzar porque se negaba a cooperar como lo hacía usualmente. Como mencioné, nadie se atrevía a entrar, y yo, veía innecesario exponerme tanto. Habíamos creado algo que no podíamos contener. Nos superaba. Todas las estaciones se dedicaron a trabajar en un plan de contención. Un plan en el que lográramos estabilizar a N315 y pudiéramos seguir con el proyecto. Mi equipo y yo vigilábamos y estudiábamos su comportamiento. No podríamos estar seguros si había desarrollado alguna otra habilidad que desconociéramos. Después de varias semanas de planeamiento y ver que nada surtía efecto, nos rendimos. Tratamos de introducir gases, pero no tenían efecto en ella. Llegó un punto en que los altos mandos decidieron ponerle fin de raíz. Alexander llegó una vez a nuestro laboratorio y nos reunió a todos en la sala de conferencias. Nos explicó las preocupaciones de los altos mandos. Teníamos algo en nuestro poder que se nos había salido de las manos. Nuestros jefes han decidido ponerle fin a N315, dijo severamente. El plan era sencillo. Al día siguiente llegaría el equipo de limpieza. Me sorprendía un poco que hubiera un equipo preparado para ello. ¿No era la primera vez? La idea era que este equipo especializado se hiciera cargo de N315. Después de haber acabado con ella,
Empezaríamos desde cero, ahora sabiendo los errores que cometimos y los riesgos que corríamos. Pero bueno, eso solo se quedó en algo tan simple como eso, una idea. Al salir de la sala de conferencias, nos dimos cuenta de que N315 no estaba en su cápsula. La gran puerta que la encerraba estaba ahora abierta. Los que estaban a cargo de supervisarla estaban esparcidos por todos lados. Alexander rápidamente pidió refuerzos. Vayan ahora mismo a sus habitaciones, Lo dijo en una forma tranquila, tratando de evitar el caos entre nosotros. Pero en el momento en que empezamos a movernos, toda la planta se quedó sin energía. Esto era extraño. Teníamos plantas dedicadas para ello. Se deberían haber activado, pero no fue así. Así que querían deshacerse de mí. Escuchamos una voz resonando por el recinto. No podíamos saber de dónde provenía, pero sabíamos muy bien a quién le pertenecía. En pocos minutos llegarán los refuerzos. Es mejor que coopere y podremos llegar a un acuerdo. Alexander gritó. ¿Ah, sí? Me parece estupendo. Respondió con voz juguetona. Mi mente daba vueltas. Sabíamos que estábamos en un aprieto, pero este era mi proyecto. Tenía que haber alguna forma de solucionar este problema. En secreto, estuve los últimos días creando mi propia sustancia para acabar con ella. No había otra forma de tratar con esto. Aún dudaba de su efectividad, pero ¿qué otra opción tenía? En la oscuridad se me hacía imposible saber dónde la habíamos dejado, pero tenía que moverme. Había trabajado por años en ese lugar. Al menos sabía cómo llegar a mi estación. En el momento en que di 2 pasos, la luz regresó. Para mi terror y el de mis compañeros, vimos a N315 en nuestra estación. Se estaba inyectando la sustancia en la que había estado trabajando. Tranquilo, profesor. Yo lo hago por usted. Era esta la sustancia para acabar conmigo, ¿verdad? Alexander me miró. ¿Cómo sabía de ello? Le preguntó Alexander. De la misma manera en que supe que querían acabar conmigo. Sonrió. Podía leer la mente. Eso no era ninguna sorpresa. Sonreí. Bueno, nos ahorraste mucho tiempo. Traté de contener la tensión que sentía. Lo sé, profesor, pero no se ponga tan tenso. Escucharía su pulso desde la otra punta del mundo. Desde el comienzo sabía que eso no acabaría con ella. Así es, profesor. No va a funcionar. Leyó mi mente. Había estado tranquila la última semana, pero en el momento en que nos escuchó en la sala de conferencias, decidió actuar. Habíamos desarrollado algo demasiado peligroso, más de lo que pudimos imaginar. Y justo como dijo Alexander, llegó la ayuda. Varios hombres con grandes trajes y armados la rodearon. No mostró ningún signo de miedo, solo sonrió, y las luces se apagaron de nuevo. ¡No disparen aún! Alexander avisó antes de que pudieran darle a uno de nosotros por error. ¡Enciendan sus linternas! Exigió Alexander, pero no lo hacían. A lo lejos alguien gritó. ¡No encienden, señor! Y así empezó el infierno en el laboratorio. Se empezó a escuchar como N315 arremetía contra los agentes. Ellos se defendieron disparando. Todos nos tiramos al suelo de forma que pudiéramos evitar los disparos. Entre todo este caos descubrí algo muy especial. No puedo encontrarle lógica a esto. La verdad es que no puedo saber cómo adquirió esta habilidad. Cuando accionas un arma,
puedes ver los destellos de luz de la bala y son mucho más notorios en la oscuridad. Pues para mi sorpresa, no era así. No los veía. Comprendí que la luz no se había ido en ningún momento. De alguna manera extraña, podía dejarnos sin visión. Eso era algo nuevo. Los disparos resonaban por todo el lugar. Me tapaba los oídos mientras mi corazón iba a 1000 en mi pecho y mi mente revolucionaba pensando en lo que acababa de descubrir. Me sobresalté al oír una voz a mi derecha. ¿No es genial lo que creaste, profesor? N315 estaba a mi lado. Si ella estaba conmigo, ¿a quién le estaban disparando? Volteé la cabeza y recuperé la vista. La repentina luz me molestó un poco. N315 estaba en el suelo conmigo. Rápidamente giré la cabeza para ver a quién le disparaban. Estaban matando a los demás científicos. Uno a uno caían. Nunca habían perdido la visión. Alexander estaba de pie al otro lado, observando la masacre. ¿Qué está? Traté de hablar, pero N315 me interrumpió. ¡Shh! Silencio, profesor. A veces es mejor no hablar. Me sonrió. Ahora tienen más de lo que pedían. Algo tan poderoso que puede acabar con las masas. Todo gracias a usted. Deben de estar muy agradecidos y querrán lamer sus botas. Explicó. Mientras creaban la cápsula de contención, el agente Alexander me prometió que dejarían de experimentar conmigo si les ayudaba a acabar con ustedes. Esto debido a que saben demasiado. Sentía que estaba al borde de un paro cardíaco. No podía con tanta emoción. En el momento en que cayeron todos los científicos, Alexander caminó hacia donde estábamos. ¡Alto! Detuvo el fuego. Yo iba a ser el siguiente. Antes de que nos deje, profesor Benjamín, le agradecemos por su servicio. A diferencia de los demás, su lucha insaciable por la ciencia y el avance es increíble. Tiene la oportunidad de ser parte de una nueva era. Imagina lo que podemos crear. Miró a N315. Nunca habíamos visto un caso como ella. Es espectacular. ¿No cree, profesor? Alexander me sonrió. Me ofreció la mano para ayudarme a levantar, pero no acepté. Si no acepto, imagino que terminaré como ellos, ¿verdad? Eso es correcto, profesor. Respondió fríamente. He sacrificado mi humanidad por el bien de ella misma. He deseado tanto la inmortalidad que me he cegado por ello. En lugar de inmortalidad, obtuve destrucción. No levanté la mirada. Profesor, para crear, hay veces que se deberán destruir cosas. Intervino Alexander. ¿Creen que seré su conejillo de indias al que pueden manejar a su antojo? Dejé escapar una risita leve. No iba a dejar que me controlaran. Comprendo. Me hubiera gustado seguir trabajando con usted, profesor. Cuando se disponía a dar la orden de fuego, me levanté. Se equivoca. He nacido para cosas más grandes que solo ser un esclavo. Me sacudí un poco la bata que llevaba puesta. En ese momento, todos se quedaron asombrados por mi gran sonrisa. Deberían haber visto sus caras. ¿Eran tan cómicas? Deberían estar más pendientes, ¿saben? Nunca se sabe cuándo tu experimento se puede salir de control. En ningún momento dije que quisiera la paz mundial. Solo quería que mis investigaciones traspasaran las barreras. Ser reconocido, ser el mejor.
Lo miré a los ojos. Sin duda, usted tenía razón. Ella es un caso excepcional. Descubrí cosas que los demás no. Ella no solo puede leer tus pensamientos, puede comunicarse contigo con ellos. Era nuestra forma de comunicarnos. En el momento en que ustedes descubrieron su potencial y querían destruirnos, ella lo supo. En ese momento, nuestros planes cambiaron. Ella no podría hacerle daño a su creador. Puede hacerlo con todos, pero no conmigo. Ahora mi expresión había cambiado. Por cierto, 2 cosas. Primero, fui yo quien dejó la puerta abierta. Y segundo, eso que ustedes vieron que se inyectó, en realidad no era para matarla. Es parte de su última fase. Me acerqué a N315, le ayudé a poner en pie y luego le acaricié el pelo. Después me aparté de ella. Es hora, hija, asentí con la cabeza hacia ella. Vimos frente a nosotros la obra perfecta jamás hecha. Podía crecer sus extremidades de maneras sobrenaturales. Su primera transformación fue de al menos 4 metros de altura. Era asombrosa. ¿En qué momento? Alexander casi no podía hablar. Vamos, Alex. Hace unos segundos te creías el rey del mundo. Entonces, N302... Empezó a balbucear. Ese fracaso. Sí, fue lamentable. Fui demasiado ambicioso con la pobre niña. Mientras mi equipo trataba de lograr su inmortalidad, yo por debajo de la mesa fui más allá. En los primeros 3 meses, al ver los buenos resultados, decidí ir mucho más allá de lo que he hecho con N315. Lamentablemente, no resistió y murió. Bajé la cabeza. Pero no volví a cometer los mismos errores con N315. Ahora Fui interrumpido por Alexander. No, te equivocas. N302 escapó cuando la llevábamos para su destrucción. Un equipo ha estado buscándola por años. Mi mente dio un vuelco. Bromeas, ¿verdad? Esto era imposible. Yo mismo la había revisado y no tenía signos vitales. ¿Tratas de asustarme? No es así. Desapareció. Cuando el camión que la transportaba llegó a su destino, había desaparecido. Respondió severamente. Abrí los ojos de par en par. ¿Por qué hasta ahora me entero? Mi pulso se empezó a acelerar. Porque siempre pensamos que era una niña sin importancia. Hasta donde sabíamos, no hubieron avances importantes con ella. Me respondió. Su voz titubeaba. ¡Estúpido! Esa niña tiene una capacidad inmensa. Fui más ambicioso con ella en 5 meses de lo que fui con N315 en 5 años. Me mandé la mano a la cabeza. N302 me había engañado. Me empezó a doler la cabeza. Sentía una punzada del estrés que me causó esta información. Hija, acaba con ellos, ordené. En ese mismo momento, atacó sin piedad. Los ruidos y gritos eran opacados por los pensamientos que ahora me invadían. N302 había estado afuera todo el tiempo, libre. Si han puesto tanto empeño en encontrarla, solo se debe a una cosa. Debió haber causado todo un caos. Yo por mi parte quería grandeza. Quería ser un hombre reconocido. Mi deseo de poder llevó al mundo a ponerlos en peligro. Aporté a algo que se ha ido gestando. En mi estancia en este laboratorio he descubierto cosas
cosas que no te puedes imaginar. Ahí fuera hay proyectos fallidos que escaparon. No solo de esta organización anónima para la que estuve trabajando. No, hay mucho más ahí fuera de lo que crees. En cuanto N315 acabó con los agentes, empezamos nuestro plan de huida. Todo había salido casi como lo habíamos planeado. Hubiera sido perfecto de no haber sido por la noticia de N302. N315 nos abrió paso por el edificio y de esa forma conseguimos salir. Sin duda alguna, mi hija está en un nivel incomprensible para mí. Quienes sean los que están detrás de todo esto, parecen ser personas muy poderosas e inteligentes, además de precavidos. Por ningún lado de las instalaciones había logos ni letreros. Nada. Tengo dos teorías. La primera es que no quieren que nadie de afuera se entere de esta organización. Sin nombres, no hay dónde apuntar si algo sale mal. Y la segunda es que tal vez sabían que algo como esto podía pasar en algún momento. De esta manera, no habría contra quién arremeter en caso de querer denunciar lo vivido dentro de las instalaciones. No lo sé, son solo teorías. Puede que sea eso, o en realidad es una organización totalmente anónima. Dejaré esto por aquí. Tenemos que seguir moviéndonos. He estado escribiendo esto en cada tramo de descanso, para advertir sobre lo que hay afuera, y de lo que he llevado a las calles. Creo que he creado una bomba de tiempo que en algún momento puede estallar. Recuerden que